Hola a todos, muy buenas tardes, yo iba a decir muy buenos días, pero no, muy buenas tardes, se me fue la mañana de volada. En fin, espero que estén súper bien, espero que ya hayan checado por cierto, déjenme ver si todo está bien. Sí. Espero que ya hayan checado la tarea 1 que les subí. Sí, les puse dos versiones, yo creo que las dos están muy fáciles, recuerden que pueden hacer cualquiera de las dos. Si me preguntaran a mí mi opinión, ¿sí? Yo creo que la tarea 1, la versión A, está más fácil que la versión B. ¿Sí? Pero repito, pueden hacer la que quieran y si hacen las dos no obtienen más puntos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la clase pasada. Al final de la clase me puse a mover un poquito el texto y quitar cosas que ya no necesitamos volver a mencionar porque se supone que ya las vimos para terminar la demostración de esta cosa, ¿sí? Entonces, retomemos esta cosita. Se supone que nosotros estábamos platicando de esta función f, ¿sí? Que toma un entero a, un entero b, luego dice que r es igual a a y dice que mientras b sea diferente de 0, a r lo incrementa y a b lo decrementa, ¿sí? Y una cosa que ya habíamos dicho la vez pasada, pero que no, ahorita ya quité de la imagen, es que yo voy a suponer en particular que estoy hablando con puros enteros no negativos, ¿sí? Porque en particular si b fuera negativo sería esa cosa del demonio. Entonces estoy pensando que ni A ni B, aunque A no tiene problemas, pero ni A ni B son negativos, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunté la vez pasada, bueno, que a qué le veían cara a esta función, me dijeron que a la suma de A con B, ¿sí? Es decir, a A más B. Y entonces dijimos que bueno, que sí, pero que lo teníamos que demostrar formalmente, ¿sí? Y entonces empezamos a platicar que el verdadero problema de demostrar algo, la correctitud de un algoritmo iterativo, era que, bueno, por un lado las variables van cambiando su valor, ¿sí? Durante la ejecución del algoritmo, pero por el otro lado podemos tener ciclos, ¿sí? Y entonces de repente una variable vale algo y de repente cambia su valor y de repente cambia su valor. Los ciclos en general hacen complicado el analizar qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pero bueno, lo que habíamos hecho era que íbamos a tener variables, por ejemplo, R. Aquí, ¿qué variables se están cambiando durante la ejecución? R y B, ¿no? Sí, déjame le quito. De hecho, yo la veo bien. Pero, por alguna razón, yo tengo aquí un programita que se llama flux. Y por cierto, ¿dónde está flux? Aquí está. Que por alguna razón cuando saco captura de pantalla de repente se ve amarilla, más amarilla de lo que se ve la pantalla, y es posible que ahorita el stream también se vea un poquito amarillo, entonces lo que voy a hacer es simplemente exit. ¿Sí? Ya está. Digamos, ahorita el tono de amarillo que se veía tampoco era demasiado amarillo, pero es posible que algunos sí lo alcanzaron a notar, ¿sí? Y también es posible que llegue a ser un poco molesto. No lo sé, para jugar en la noche, por ejemplo, League of Legends o lo que sea, pues está muy bien. Pero tal vez en un stream no tanto. Ok, entonces volvamos a este detalle, ¿sí? Habíamos dicho que las variables que están cambiando eran R y B. Y que entonces íbamos a tener variables, por ejemplo, R0, R1, R2, R3, E3, etc. Y también íbamos a tener variables B0, B1, B2, etc. Que eran básicamente los valores de las variables cada vez que llegábamos a la condición, ¿sí? Y que en particular, por ejemplo, R0, ¿sí? R0 iba a ser el valor que tiene R en el primer momento en el que llega la condición, ¿sí? Y entonces sabemos que R0 vale A porque yo le acabo de poner A en la línea de arriba, ¿sí? Del mismo modo, B0 va a ser el valor que tiene la variable B justamente la primera vez que llega la condición. Y la primera vez que llega la condición, pues tiene valor. El que me llegó como argumento, ¿sí? Muy bien. Ok. Ya lo corregí. Claro, está muy bien que me digan, si de repente ven algún detalle que no les... por ejemplo, eso del color que se puede mejorar. Es que también, una cosa que les acabo de decir es cierto. Yo veo, de repente, no sé qué comportamiento tiene el stream, ¿sí?
O sea, ¿qué interacción equivocada tiene el flux con OBS? Y también flux con una captura de pantalla. Así, sacas captura de pantalla y lo pegas en Paint, que de repente la captura de pantalla se ve mucho más amarilla de lo que se ve en la pantalla. ¿Sí? ¿Quién sabe qué interacción rara tendría? Pero bueno, ya lo quito. Entonces, volvamos con esto. ¿Sí? Las variables estas van a ser los valores que toma la variable del código conforme va pasando el tiempo. Y entonces una cosa que podemos hacer por inspección, déjenme que dibujo un ojo. ¿Sí? Esa parte es simplemente por inspección. ¿Sí? O sea, ya si la parte de por inspección la riegan, pues ya no hay futuro. ¿Sí? Al menos deben poder ver qué es lo que está haciendo el código. ¿Sí? Y poder razonar qué es lo que está haciendo el código, al menos así de lo que obviamente está aquí escrito. ¿Sí? Esa parte es por inspección. Muy bien. Y entonces, ¿por qué si le puse selección transparente? Bueno, está bien. Ahí está. Por inspección yo puedo ver, ¿sí?, que mis variables R0 comienza valiendo A y que B0 comienza valiendo B. ¿Sí? Y que por inspección también puedo ver que R va subiendo su valor de 1 en 1 y que B va bajando su valor de 1 en 1. ¿Sí? Y entonces, por inspección, lo que podemos decir es que ocurre lo siguiente. ¿Sí? Que R0 comienza valiendo A, bueno, que R0 vale A, que B0 vale B, y que en general la R conforme va cambiando el tiempo, conforme va avanzando el tiempo, es la R del momento anterior, bueno, conforme el ciclo se va ejecutando, ¿sí? Acuérdense que cuando checan la condición, si resulta que sí es cierto, se meten, pero vuelven a checar la condición, y si vuelve a ser cierta, se meten, pero vuelven a checar la condición, ¿sí? Entonces, en general, conforme va avanzando el ciclo, ¿sí?, la R de la... Imagínense que el ciclo ya avanzó varias veces, ¿sí? El valor de R que está, y de B, ¿sí? Aquí la condición nada más habla de B, pero también pueden pensar en que le están tomando una foto a R. El valor que ahorita tiene R, ¿sí?, es uno más que el valor que tenía R en la prueba anterior de la condición, porque la prueba anterior de la condición se supone que fue verdadera y que entonces entramos y que es por eso que estoy volviendo a checar la condición. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa importante, ¿va? Y también se hace por inspección. Si el ciclo entró al menos una vez, entonces el valor que R va a tener la siguiente vez que checo la condición va a ser uno más que el valor que tenía la vez anterior que chequé la condición, porque se supone que el cuerpo lo incrementa. Y lo mismo con la B, ¿sí? El valor de B va a ser uno menos que el valor que tenía la B en la evaluación anterior de la condición, que se supone que fue verdadera y que por eso entré y que por eso estoy volviendo a checar la condición. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el detalle es que noten que al final del día nosotros lo que queremos demostrar es que ese algoritmo devuelve A más B. ¿Sí? Digamos, R es igual a A más B. Es decir, que el valor final de R en el código es A más B. ¿Sí? Y entonces noten que nuestra observación por inspección de lo que es el código, ¿sí?, simplemente dice que R0 vale algo y que R de T vale uno más que el R anterior. Pero yo a lo que necesito llegar es que de alguna forma la última R, yo digo que va a valer A más B. ¿Sí? Yo lo digo. Entonces, para intentar acercarme un poco, o sea, para intentar como que conectar el hecho de que yo sé que por inspección esa cosa ocurre, pero al mismo tiempo yo quiero demostrar que el último valor de R es A más B, yo lo que tengo que hacer es proponer unas cosas que se llaman invariantes, que son propiedades que yo creo que se van a cumplir conforme el código se ejecuta. ¿Sí? Ahora, aquí el detalle de la propuesta de invariantes es que esa parte ya ustedes la deciden, ¿sí? No hay ninguna regla para proponer un invariante más que se acuerden que al final el objetivo es demostrar esto, ¿sí? Y entonces de alguna forma tienen que proponer algo que les ayude a conectar lo que saben por inspección con lo que quieren demostrar, ¿sí?
Generalmente cuando quieren hacer una demostración de correctitud de algoritmos iterativos, la parte de la propuesta de las invariantes es lo más complicado porque no queda muy claro exactamente qué invariante proponer. ¿Sí? Hay que proponer un invariante, pero ¿cuál? Ahí es donde entra un poquito la experiencia, ¿no? Más o menos como en matemáticas, cuando les dan una expresión así toda gigante y de repente alguien les dice, pues factorízala. Y así pues, la factorizo, pero ¿cómo digamos le hago, no? Porque, o sea, uno conoce las técnicas básicas de factorización, pero cuando le avientan un monstruo, ¿y cuál aplico? Porque no la veo cara de nada. Es más o menos parecido aquí. O sea, la parte de proponer invariantes es, pues ingéniatelas para proponer algo que te ayude a demostrar lo que en verdad quieres demostrar, que es lo de acá arriba. ¿Sí? Esa es la parte fea. Muy bien. Y entonces, lo que podemos nosotros proponer, ¿sí? Digamos, después de ver lo que es el código por inspección, ¿sí? Que la R va subiendo y que la B va bajando, y también siguiendo la intuición de que nosotros creemos que al final el código va a devolver A más B, o sea, el último valor de R va a ser A más B, lo que podemos proponer es lo que habíamos dicho la vez pasada, que el valor de R conforme pasa el tiempo en realidad es el valor original de A más, pues básicamente el número de veces que he entrado al ciclo. ¿Sí? Si cada vez que yo entro al ciclo voy incrementando una vez, la cantidad total de veces que yo me he metido al ciclo es lo que termina determinando el valor de R en ese momento. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con B. ¿Sí? Ya habíamos dicho por inspección que la B va bajando, y ya por intuición vemos que ese ciclo pues va a durar mientras B todavía no se muera hasta cero, y entonces nosotros lo que creemos es que el valor de BT, o sea, B en un tiempo dado, va a ser igual al valor de la B original menos el número de veces que me he metido al ciclo. ¿Sí? Muy bien, digamos, esta cosa suena intuitiva, pero noten que el ejemplo es muy sencillo. ¿Va? Ahora, ya que tienen por inspección lo que es el código, ¿sí? Tienen por inspección lo que es el código, pero también tienen las invariantes que creen que se cumplen. Ahora lo que hay que hacer es demostrar que las invariantes en verdad son ciertas, en verdad se cumplen, ¿sí? Y eso se tiene que hacer por inducción. Y entonces lo que hacíamos, que en eso íbamos, era, bueno, las invariantes como los vamos a demostrar por inducción, al menos tenemos que demostrar algún caso humano, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando apenas vamos empezando, resulta que T vale 0, ¿sí? Y que B vale 0, o sea, apenas estoy checando por primera vez la condición y no he entrado jamás al ciclo, y eso quiere decir que R0 vale A y que B0 vale B, lo cual coincide con lo que nosotros habíamos dicho que debía ser, ¿sí? Es decir, no he hecho nada en el ciclo, apenas estoy checando por primera vez la condición. Muy bien, ahora el detalle, que es esa cosita, ¿no? R0, siguiendo el invariante, R0 sería A más 0 es igual a A, y B0 sería B menos 0 es igual a B, y coincide con lo que yo había visto por inspección. Ahora, el caso general, ¿sí? En el caso general, yo lo que tengo es esta invariante que, yo lo que me voy a ayudar de lo que sé que es el código, ¿sí? Y entonces una cosa que sé que es el código es justamente lo que está aquí, que yo lo que creo, ¿sí? Lo voy a poner así, yo lo que creo es que la R de un tiempo sería igual a la R del tiempo anterior en el ciclo más 1, ¿sí? Eso yo lo sé por inspección. Noten que esta expresión de acá salió directamente de lo que yo veo que está pasando, ¿sí? Pero yo al final del día lo que quiero demostrar es la invariante, ¿ok? Y entonces lo que voy a hacer aquí es ayudarme de lo que veo que es el código, pero para demostrar la invariante, ¿sí? Y entonces la hipótesis de inducción es que esta parte, ¿sí? Donde dice que el valor de RT depende del valor viejito de R más 1, yo lo que voy a suponer es que mi invariante, que es la que quiero demostrar, por hipótesis de inducción, yo voy a suponer que se cumple, ¿sí? Y entonces, como voy a suponer que se cumple, esta partecita que es la que venía por acá, ¿sí? La voy a reemplazar, por hipótesis de inducción, con lo que la invariante me dice, ¿sí? Y la invariante que yo estoy
proponiendo era que R de t es igual a A más t. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, si la invariante que propongo es que R de t es igual a A más t, ¿cuánto vale, según la invariante, R de t menos 1? Pues muy sencillo, vale A de A más t menos 1. ¿Sí? Y bueno, este más 1 es el que viene del código, ¿sí? De lo que yo chequé por inspección, que es el código. Y entonces, si yo sustituyo todo, bueno, desarrollo todo eso, me queda A más t menos 1 más 1. ¿Sí? Cuando yo evalúo y simplifico, pues esa cosa me queda más t. ¿Sí? Y eso quiere decir que mi invariante, esa invariante, porque tengo dos, esa invariante la acabo de demostrar. ¿Sí? Ahora déjenme demostrar rápidamente la siguiente invariante. Yo por inspección, ¿sí? Ya había dicho que el valor de mi b, ¿sí? El valor nuevo de mi b, imagínense que estoy avanzando en el ciclo, el valor nuevo de mi b debería ser igual al valor anterior de mi b menos 1, porque se supone que mi ciclo le va quitando de 1 en 1. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es suponer que esta parte es correcta, ¿sí? O sea, por hipótesis de inducción, voy a suponer que mi invariante es correcta en ese cachito, ¿sí? Entonces, hipótesis de inducción, la invariante se cumple para b de t menos 1. Y entonces, esto lo que me va a decir es que si yo reemplazo, ¿sí? Lo que voy a obtener es, bueno, como estoy suponiendo que mi invariante se cumple, ¿sí? Mi invariante que dice, la que yo propuse, que b de t es igual a b menos t. Y entonces yo la puedo reemplazar por b menos, pero en este caso es t menos 1. T menos 1, ¿sí? Entonces por hipótesis de inducción la estoy reemplazando, pero el código lo que dice es que tiene un menos 1 ahí, ¿sí? Y entonces yo si desarrollo esta cosa, ¿qué me queda? Me queda b menos t más 1, o sea, menos por menos da más, y luego viene el menos 1. El más 1 con el menos 1 se mueren y esta cosa, entonces me queda b menos t. Y con esto acabo de demostrar que mi segunda invariante es correcta. ¿Sí? Es decir, básicamente lo que acabo de decir es que el valor actual de b es el valor original de b menos el número de veces que me he metido el ciclo. ¿Sí? Fíjense que esa idea tan simple que uno lo puede ver, o sea, uno ya con experiencia en programación esa cosa lo ve así, pues es muy simple, ¿no? ¿Cuántas veces me he metido el ciclo? No, pues tantas. No, pues el valor final de b va a ser el original menos el número de veces que me he metido el ciclo. Eso se tendría que demostrar así, formalmente. ¿Ah? Ahora, noten que ya demostré que esta invariante se cumple, ¿sí? Que el valor de R en un tiempo dado es el valor de A más el número de veces que me he metido el ciclo, y el valor de B en un tiempo dado es el valor original de B menos el número de veces que me he metido el ciclo. Todo eso para eso. Pero yo todavía no llego a la última parte, que lo que yo quería demostrar era que el valor final de R, ¿sí?, va a ser el A más B que yo había dicho que es lo que hacía mi función, ¿sí? Y entonces lo último que me falta por conectar es justamente eso. Ya tengo mis invariantes, pero me falta por demostrar eso, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Se supone que este ciclo acaba en algún momento, ¿no? O sea, el algoritmo creemos que no es eterno. El algoritmo dice que mientras b sea diferente de 0, yo lo seguiré haciendo, ¿va? Ahora, aquí la pregunta del millón, me voy a tener que bajar tantito, ¿sí?, para completar la demostración. Vamos a poner, el ciclo termina, ¿sí?, para la bt que sea igual a 0, ¿sí? Entonces, una cosa que debe quedar clara acá es que si en verdad estoy empezando con puro no negativo, ¿sí?, llega un momento en el que mi variable b del código ya se volvió 0, ¿no? Porque le voy quitando, eventualmente llego a 0. Entonces, el ciclo termina para la bt que ya vale 0, ¿sí? Aquí la pregunta importante es ¿cuánto vale t? ¿Sí? ¿Cuánto vale t? Noten que yo ya puedo saber eso porque yo ya había demostrado que la invariante que relaciona el valor de bt con el valor de b con el valor de t,
¿sí? O sea, básicamente lo que yo quiero decir es que hay una B con un subíndice aquí, ¿sí? Que es justamente el valor que yo quiero saber, tal que esta cosa me da 0. ¿Sí? Y pregunta, ¿cuál es si yo lo que quiero saber es cuánto debe valer esta T? ¿Sí? Bueno, esta T. ¿Cuánto debe valer esa T para que esta cosa se vuelva a 0? Eso debería ser muy fácil, ¿no? O sea, si yo tengo B menos T y quiero que la cosa se vuelva a 0, pues lo que necesito lograr es que esa cosa sea B menos B. ¿Sí? B menos B es igual a 0. Y eso lo que significa es que yo en realidad el tiempo en el que esta cosa se vuelve 0, ¿sí? ¿Cuánto vale T en ese momento? ¿Sí? ¿Cuánto vale T en ese momento? ¿Sí? Resulta que en este momento T es igual a B, donde estoy hablando de la B original, ¿sí? Esa cosa es un subíndice. Es un subíndice. Aquí cuando yo hablo de B a secas, ¿sí? Cuando yo hablo de B a secas, estoy hablando de déjame la apachurro un poquito, ¿sí? Cuando yo hablo de B a secas, estoy hablando de la que me pasaron, ¿sí? Cuando yo hablo de B subíndice algo, estoy hablando de conforme va transcurriendo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces me he metido al ciclo? ¿Sí? Y yo lo que estoy diciendo es que justamente lo que necesito es meterme al ciclo tantas veces valga B, ¿sí? Dicho en palabras un poquito más simples, si B vale 5 originalmente, me voy a meter 5 veces al ciclo y terminadas las 5 veces, el valor final de B va a ser 0. Si B vale 8, me voy a meter 8 veces al ciclo y el valor final de B finalmente va a ser 0. ¿Sí? Y entonces justamente este subíndice es el que me indica cuántas veces me tuve que meter al ciclo para que la dichosa variable, o sea, el valor final de B, eventualmente llegue a 0. ¿Sí? Ahora, ya con eso, o sea, en qué momento termina el ciclo, yo al regresar al código puedo darme cuenta de que en cuanto termine el ciclo yo ya digo, pues entonces devuelve lo que tengas en la R, ¿sí? Eso quiere decir que en este código, ¿sí? El valor que vamos a regresar, ¿sí? O el valor que la función regresa, será el valor de R en el tiempo B, ¿sí? O sea, básicamente el valor que tiene R cuando el ciclo termina, ¿sí? Ahora, por hipótesis, bueno, digo, por la invariante, ¿sí? Donde ves el valor de la B original. Yo ya tengo mi invariante que me dice que R de T, donde T es algún momento, R de T es igual a A más T. Ah, pues entonces ya acabé. Porque si esa cosa es cierta, lo cual ya demostramos, R de B, ¿sí? R de B, ¿sí? Por la invariante que ya demostré, tiene que ser igual a A más B, ¿sí? Y justamente este es el valor que devuelvo. Y justamente ese valor vale A más B, ¿sí? Todo esto para demostrar este codiguito baboso, ¿sí? Todo esto. Tienen que ver por inspección qué es el código, tienen que proponer invariantes, tienen que demostrar al menos los primeros casos de las invariantes a mano, tienen que demostrar el caso general de las invariantes por inducción, ¿sí? Ya que saben las invariantes, tienen que determinar en qué momento acaba el ciclo, en qué instante acaba el ciclo, ¿sí? Y ya sabiendo en qué instante acaba el ciclo, usan ese instante para saber el valor final de la variable que su algoritmo devuelve, ¿sí? Todo eso ocurre en una demostración de un algoritmo iterativo, ¿sí? Y fíjese que no nada en un ciclo while. Ahora piensen en demostrar un algoritmo que tenga varios ciclos, por ejemplo, un for, otro for, otro for y aparte ifs metidos. Se vuelve la locura, ¿sí? Simplemente se vuelve la locura. Muy bien. ¿Dudas con este ejemplo? Quisiera hacer otro ejemplo antes de cambiar de tema, ¿sí? De hecho, lo que voy a hacer es copiar esta cosita. O sea, como que quiero seguir la misma plantilla, ¿sí? Creo que hace un buen uso del espacio de la pantalla.
Y ahora, por ejemplo, aquí vamos a cambiar esa cosa, aquí ya vamos a cambiar esto. Esta parte donde lo que significa RT y BT, ya lo vimos la clase pasada, ahorita lo platiqué brevemente, esta parte ya lo voy a quitar, ¿sí? Eventualmente necesitamos invariantes que vamos a proponer, eventualmente necesitamos demostrar las invariantes, ¿sí? Y digamos, esto lo voy a dejar como si fuera plantilla, ¿sí? Porque el segundo ejemplo que voy a ver también nada más tiene un ciclo, ¿sí? Y entonces va a ser un ejemplo muy parecido, pero el código de aquí va a ser distinto, ¿sí? Muy bien, déjenme ver, porque acá no tengo comentarios, pero la otra vez... ok. Muy bien, sí, vamos a hacer otro ejemplo. Por alguna razón aquí no me están saliendo los comentarios. Déjenme, me voy a salir tantito del chat que tengo acá abierto en Face, porque no me están saliendo los comentarios. Y parece que es un problema reciente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si se meten a Usmer en el API de Facebook, el API que ustedes podrían usar si quisieran hacer una aplicación para Face, hay una parte donde dice que el API, que no hay ninguna promesa de que el API devuelva los comentarios todos los comentarios que están ocurriendo en tiempo real, ¿sí? Que puede devolver todos o algunos dependiendo de la carga del servidor. Muy bien. Y Daniel, este ejemplo es difícil por ser tan trivial o entre menos trivial, más difícil. Yo creo que este ejemplo, ¿cómo decirlo? La dificultad de la demostración es directamente proporcional a la dificultad del código, ¿sí? Si esta demostración les parece complicada, pues un código más complicado les va a parecer aún más complicado, ¿sí? En fin, lo que vamos a hacer es aquí cambiar el código, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es cambiar lo que por observación vamos a pensar, y aquí lo que vamos a cambiar es qué invariantes vamos a proponer. Y en esta demostración voy a usar nada más una variable, una int n, ¿sí? Muy bien. Y entonces lo que quiero decir es, vamos a demostrar que f de n devuelve, ¿sí? Bueno, que el valor final que va a devolver f va a ser una variable r que voy a definir por ello. Entonces vamos a pensar en qué es lo que dice esta cosa, ¿sí? Lo que voy a poner aquí es int res es igual a 1, mientras n sea mayor que 0, ¿sí? Entonces lo que voy a poner aquí es res por igual n, ¿sí? N menos igual 1, y aquí déjame le bajo el volumen. Tengo que reiniciar el Windows. Acá tiene una cosita de que ya se bajó las actualizaciones, pero tengo que reiniciar. Obviamente no reiniciaría ahorita. Eso. ¿Sí? Eso. Muy bien. Seguramente ya le vieron cara de algo, ¿no? Yo lo que creo es que esa cosa devuelve n factorial. ¿Sí? Ahora, vamos a ver por inspección, ¿sí? Vamos a ver por inspección qué es lo que el código... por cierto, aquí le puse res y abajo le llamé r. Va a ser r. ¿Sí? R. Muy bien. Digo, generalmente en mis códigos le pongo res, pero aquí res nada más metería ruido. Ahí está. Y entonces vamos a ver por inspección qué es lo que creemos que va a pasar. ¿Qué variables están cambiando? R y N, ¿sí? ¿Cuál es el valor inicial de R? Por ejemplo, cuando apenas checamos por primera vez la condición del ciclo, ¿sí? Fíjense que checar la condición del ciclo siempre ocurre. Te puedes no meter, pero al menos la checas, ¿sí? Si la primera vez que la checas es falsa, pues no te metiste ninguna vez, pero al menos la checaste. El valor original de R pues va a ser 1, ¿no? ¿Y cuál es el valor que va a tomar N cuando apenas estamos checando por primera vez la condición y ni siquiera hemos entrado al ciclo ninguna vez? ¿Sí? El valor de N0 debería ser igual al valor original de la N. ¿Sí?
Ok, muy bien. Déjenme aquí, le intento hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Ahora, conforme sí me voy metiendo al ciclo, ¿sí? Conforme sí me voy metiendo al ciclo, ¿qué es lo que va pasando con la R y con la N? Lo que va pasando con la N es una cosa bastante fácil, ¿no? Porque no, aquí hay una cosa bien curiosa, ¿eh? Aquí hay una cosa bien curiosa que tiene que ver con el orden de lo que está pasando acá, ¿sí? Noten que cuando entro al ciclo, estoy tomando el valor actual de N y luego a la N le doy un sape. Por supuesto que esta cosa sería completamente distinta así yo primero le doy el sape y luego lo multiplico por luego lo multiplico en R, porque para el momento en el que yo hago el sape ya le pasó, ¿sí? Entonces aquí es importante el orden en el que están ocurriendo las cosas, ¿sí? Aquí es bien importante el orden. Y entonces, por ejemplo, ¿qué puedo proponer? La más fácil es la N, ¿sí? La más fácil es la N. Que la N en un momento dado, ¿sí? O sea, imagínense que la condición fue verdadera, ¿sí? Entraron y luego volvieron a checar la condición. ¿Cómo se ve la nueva N en términos de la vieja N? Pues muy sencillo. Que la nueva N debería ser la N de hace ratito, ¿sí? Pero menos 1, porque el ciclo le va dando desastres, ¿sí? Y déjenme aquí, le intento bajar un poquito. Ok. ¿Y qué pasó con la R? ¿Sí? ¿Qué pasó con la R? R de T. R de T. Claramente R de T va a ser... estoy multiplicando todo en R, ¿no? Es decir, lo que ya tenía multiplicado, pues ya lo tenía. Voy a tener la R del tiempo anterior, ¿sí? Pero multiplicado por ¿quién? ¿Sí? ¿Multiplicado por quién? ¿Multiplicado por la N actual o multiplicado por la R anterior? Multiplicada por la R anterior, ¿sí? Es decir, aquí lo que voy a tener, voy a mover esto un poquito más arriba, ¿sí? Es que la R anterior, al ser multiplicada, todavía alcanza a ver el valor viejito de la N, ¿sí? Todavía alcanza a ver el valor viejito de la N. No la multiplica por el valor nuevo de la N, ¿sí? La multiplica por el valor viejito. Y luego a la N ya le dan un SAP. ¿Ok? Déjenme ver nada más si esa cosa está bien. Sí, esa cosa está bien. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Déjame ver el chat porque ya no confío en eso. Bueno, ahorita voy a poner aquí una carita a ver si me sale. Pues no me salió acá. No me salió. ¿Quién sabe qué tengo esa cosa? A ver si al rato reinstalo Facebook. A ver si es eso o es otra cosa. Pero voy a tener que estar cambiando el chat, ¿sí? Para ver si tienen alguna pregunta. Ahora, la pregunta del millón. Yo ya dije que eso lo hice por inspección. Y fíjese que estuvo un poquito complicado nada más decir lo que yo creo que está pasando de una iteración a la siguiente, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿qué invariantes propongo? Porque noten que al final lo que quiero llegar es a n factorial, ¿sí? Déjame, voy a mandar un comentario por aquí. A ver, voy a mandar lo que sea. Esa. A ver si con eso se desatora el chat. ¿Sí llegó por acá? Sí llegó por allá. Muy bien. ¿Qué invariantes propongo? ¿Sí? Acuérdense que yo lo que quiero llegar es a demostrar que ese código, según yo, devuelve n factorial, ¿sí? Entonces, una invariante que podría proponer fácilmente, ¿sí? Una invariante que podría proponer fácilmente es que la n de t, ¿sí? N de t, ¿sí? Va a ser igual al valor original de la n menos el número de veces que me he metido al ciclo, que sería en t, ¿sí? Ahora, eso es bastante fácil porque se parece mucho al ejemplo anterior, ¿sí? Y ahora, ¿qué podría proponer yo de R de t? ¿Sí? Porque además noten una cosa. Noten que nosotros estamos acostumbrados en el factorial que se calcula como 1 por n,
Si ustedes ahorita quisieran programar rápido un factorial, lo que harían es fuera t es igual a 1, y menor o igual a n, no es más i, y una r por igual i. ¿Sí? Pero noten una cosa, aquí lo que estarían haciendo es 1 por 2 por 3 por bla 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 bla, pero no es lo que está haciendo este código, ¿sí? Y eso se pueden dar cuenta rápidamente de la primera iteración. Lo primero que hace es multiplicar por n, es decir, en lugar de empezar del chiquito e irse al grande, empieza del grande y se va al chiquito, ¿sí? Eso quiere decir que de alguna forma la invariante que tengo que proponer sobre lo que está pasando en el código tiene que reflejar exactamente lo que está ocurriendo en el algoritmo, ¿sí? Y entonces lo que yo creo, ¿sí? Lo que yo creo es que esta cosa va a ser un producto, así como sumatoria se puede poner así, producto también se puede poner así. Y aquí sería cuestión de ver qué producto pongo. Déjame lo voy a poner acá. El producto, ¿sí? De hecho me quedó espantoso, horrible. Y déjame bajar tantito, ¿no? Porque aquí voy a necesitar un poquito más de espacio. Sí, yo creo que sí. Y ahorita completo ya. ¿El producto de qué con qué? ¿Sí? Yo lo que creo que esta cosa va a ser el producto de i igual a algo, ¿sí? Igual a algo, hasta n, ¿sí? De i. ¿Sí? Es decir, lo que yo estoy proponiendo es que el valor de r, ¿sí? De alguna forma es un... Fíjense que el factorial final, o sea, el n factorial, ¿sí? El n factorial en realidad es el producto desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? De i. Y que si yo lo evalúo del chiquito al grande, esa cosa me da 1 por 2 por 3 por etc. Pero yo lo que les acabo de decir hace ratito es que esta cosa lo que se está haciendo son las multiplicaciones, pero de adelante para atrás, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que yo no puedo proponer que, por ejemplo, que i sea t no es cierto. Porque proponer que i sea t, de hecho está mal, porque t comienza valiendo 0, y si yo lo multiplico esa cosa por 0, ya valió todo. Tampoco puedo proponer que esta cosa comience valiendo t más 1, porque no es cierto que las multiplicaciones empiezan del chiquito al grande, ¿sí? Por ejemplo, una cosa que yo podría decir acá, ¿sí? Es que yo creo que la i que está jugando aquí en el índice puede ser, por ejemplo, n menos t, ¿sí? N menos t. N menos t, déjame pensar acá. Por ejemplo, n menos t, lo cual está mal, ¿sí? Pero digamos, empecemos con esta invariante, ¿sí? Pensar que i desde n menos t hasta n. Uno pensaría que n menos t tiene que ser más chiquito que n, ¿no? ¿Sí? Pero que no empieza desde 1, ¿va? Esa invariante está mal, pero ahorita vamos a ver por qué está mal. Digamos, vamos a suponer que sí queremos demostrar esas por inducción, ¿sí? Y que hay que checar al menos un caso malo. Y entonces la invariante me dice por acá que yo digo que n de t es igual a n menos t. Y en particular para t igual a 0, que es cuando apenas voy a apenas voy a evaluar por primera vez la condición, por primera vez, resulta que t vale 0, ¿no? Y entonces vamos a ver, según la invariante, cuánto vale n de 0. Y n de 0, según la invariante, vale n menos 0. Y bueno, esta cosa es n, ¿sí? Y yo ya había visto, pero por inspección, que efectivamente n de 0 es el valor original de n, porque no le he hecho nada a la n, ¿sí? Eso quiere decir que esta verificación a mano está bien, ¿sí? Ahora, voy a intentar verificar la otra invariante, donde yo digo que esa cosa es el producto desde i igual a n menos t hasta n, ¿sí? ¿Y qué pasa para t igual a 0? Para t igual a 0, esta cosa diría que r de 0, ¿sí? Es igual a el producto, ¿sí? El producto desde i igual a n menos t, en este caso t es igual a 0, o sea, n menos 0, ¿sí? Hasta n de i.
Pero aquí ya está mal, ¿sí? Porque noten que esta cosa de i igual hasta i, desde i igual a n menos 0 hasta n, este menos 0 pues se va, ¿no? Porque no aplica. Y eso lo que nos diría que como i empieza en n y puede llegar a n, que diría que R0 comienza valiendo n. O sea que comienza ya con un factor en R, lo cual es falso porque no comienzo con ningún factor más que el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo es 1, ¿sí? No es cierto que el valor original de R comience en n, no es cierto. Entonces lo que tengo que hacer es, ya me acabo de dar cuenta de que mi invariante está mal, ¿sí? Porque empieza con un factor que no es cierto que está ahí en R. ¿Cómo puedo corregirlo? Tengo que corregir mi invariante, ¿sí? Lo que puedo hacer acá es decir, noten que la primera vez no he multiplicado por nada, ¿sí? Y entonces aquí lo que puedo hacer es corregir mi invariante para decir, por ejemplo, n menos t más 1, ¿sí? Y aquí la idea es que con ese n menos t más 1, esta cosita se vuelva, bueno, n menos 0 más 1, ¿sí? Y lo que está pasando aquí es que, por ejemplo, yo estoy haciendo algo así como el equivalente de, mira, y puede empezar en 6, pero tiene que llegar a 5. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Ninguna vez. O para que me entiendan un poquito mejor, imagínense que tienen algo así como int es igual a 6 y menor o igual a 5, ¿sí? Un for. ¿Cuántas veces van a entrar el for? Ninguna vez, ¿sí? Entonces, justamente ese más 1 es el que me salva para decir, es que no voy a hacer nada. Pero afortunadamente, como estoy hablando de un producto vacío, ¿sí? Un producto vacío en realidad me da el neutro multiplicativo que es 1. ¿Sí? Muy bien. No se puede redefinir el operador de esa cosita. Yo estoy usándolo para intentar demostrarlo, ¿sí? No convendría redefinir las matemáticas para intentar que se demuestre lo que yo quiero hacer, ¿sí? Aquí simplemente lo estoy usando porque justamente lo necesito, ¿sí? Justamente lo necesito. Repito, aquí justamente la bronca es cuáles son los invariantes que necesito para demostrar lo que quiero demostrar, ¿sí? Esa es la parte de diseño más complicada. Muy bien, déjeme ver si no hay otro comentario que no hay. No. ¿Quién le puso un enojo a mi comentario? Daniel. Sabía que tenía... Y alguien más. Pero de Daniel lo sospechaba. En fin. Caso general. ¿Sí? Ya demostramos que estos están bien y que esos están bien. Caso general. Usaremos el código, lo que el código hace para demostrar las invariantes, ¿sí? Bueno, para demostrarlas. ¿Cuáles? Las invariantes. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, el de la n ya lo vamos a suponer que está bien, ¿sí? El de la n ya vamos a suponer que está bien porque en particular es igual que acá, ¿sí? Es exactamente igual que acá. Entonces, el de n, o igual lo hacemos, a ver. Creo que pierdo menos tiempo diciendo que no lo voy a hacer. Se supone que el código dice que n de t va a ser la n de t menos 1, ¿sí? Pero menos 1, ¿va? Y yo lo que estoy suponiendo era que entonces por hipótesis de inducción voy a reemplazar esa parte, ¿sí? Ahora, n de t, ¿sí? Si mi invariante en verdad está bien, entonces n de t menos 1 por mi invariante dice que es la n original menos el subíndice que estoy usando. Y entonces esta cosa es n menos t menos 1, ¿sí? Y luego la otra cosa me dice que tienen menos 1, ¿va? Y entonces resulta que cuando yo desarrollo n de t, ¿sí? N de t, esta cosa se vuelve n menos t más 1 menos 1, esta cosa se vuelve n menos t, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a fijar el comentario de Daniel. Ahí está. Ok, y ya saben, los demás ya saben que tienen que ponerle, digamos, le voy a poner ahí un corazón, pero espero que sea el único corazón del comentario, ¿va? Al final vamos a checar quién más se puso corazón. Y repito, el único... Ok, muy bien, vamos a intentar checar las otras invariantes. Bueno, la otra invariante, ¿sí? El código dice
el código dice que R de T, ¿sí?, es igual a R, bueno, aquí lo voy a copiar mejor, pierdo menos tiempo, que R de T es igual a esa cosa, ¿sí? Ahora, voy a suponer que mi invariante está bien y la voy a usar para reemplazar esa parte, ¿sí? Y entonces yo lo que estoy diciendo aquí que R de T, ¿sí?, es igual a, y vamos a reemplazar la invariante. La invariante lo que me dice en todo caso es que tengo ahí un producto, ¿sí? Tengo un producto que va hasta n, ¿sí?, pero donde la i comienza en n. Digamos, déjame aquí nada más, voy a mover un cachito, ¿sí? Esta cosa dice n menos t más 1. Estoy seguro de que a nadie le preocupa si en lugar de poner n menos t más 1 pongo n más 1 menos t, ¿no? Lo único que estoy intentando hacer es dejar la parte que depende del subíndice al final, ¿sí? No, Lalo, no. Este es un caso especial, ¿va? En fin. Entonces, lo único que hice fue mover el menos t para poder ubicarlo aquí más fácil. Entonces, la invariante lo que me dice es que el i tiene que ser igual a n más 1 menos lo que viene en el subíndice, ¿sí? Y lo que viene en el subíndice, en este caso, es t menos 1, ¿sí? Luego que el producto viene por i, y luego que aparte viene por un n de t menos 1, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, si se fijan, esta invariante es un poquito más complicada de revisar porque además depende de la otra variable. No nada más depende de nuestra variable, sino que depende de la otra variable. Y entonces resulta que esta cosita, en un intento por desarrollar, y necesito más espacio, ¿sí?, lo de acá abajo me queda, vamos a desarrollar primero la i. La i me queda que es n más 1 menos t menos 1, ¿sí? Y entonces esta cosita, déjame ver si lo estoy diciendo bien, creo que sí lo estoy diciendo bien. Esta cosita me queda n más 1 menos t más 1, y entonces esta cosita me queda n más 2 menos t. ¿Sí? Vamos a ver si sale bien. Igual y tengo algún error de mérito. N más 2 menos t. Si todo lo estoy haciendo bien, esa cosa debe salir así. Ok. Y ahora tenemos un por nt menos 1. ¿Sí? Y resulta que el nt menos 1 debería ya poder simplificarlo con esta cosita, con la invariante que acabo de demostrar acá. ¿Sí? Déjame le echo un ojito. Conforme la t va avanzando, esa cosa debe ir bajando. Nada más estoy checando si no estoy cometiendo algún pequeño error. Igual y no. Creo que no. Creo que vamos bien. Todo se debe corregir acá, me parece. Ahorita lo intentamos ver. Entonces, esta cosa me dice n de t menos 1. ¿Sí? Entonces, esta cosa por la invariante que acabo de mostrar, esta cosa debería ser igual a n de t menos 1 es n menos t menos 1, ¿sí?, por la invariante, y esta cosa se vuelve n menos t más 1. ¿Ok? Muy bien. Pues hasta eso Daniel sí se rifa. En algoritmos no fue mi alumno, entró como oyente, pero se rifó. Y en programación estructurada se rifó. Ok. Entonces, si no estoy cometiendo ningún error, ahí vamos. Ahora la pregunta es cómo desarrollar esta mugre. ¿Sí? La pregunta es cómo desarrollar esta mugre. Y no creo que quede nada bonita. Vamos a intentar ver qué es lo que va a pasar aquí. Ah, ya sé qué puede pasar. ¿Sí? Vamos a intentar... es la parte del producto. ¿Sí? La parte del producto. Esta parte. Déjenme la intento así como que desarrollar en todos los productos que van a aparecer. ¿Sí? Y entonces resulta que R de T, ¿sí?, R de T, según esta cosa, ¿sí?,
cambiando el producto cambiando la cosa de pi por productos explícitos, se supone que n comienza, y comienza en n más 2 menos t, ¿sí? Y entonces el otro tendría que ser n, como va subiendo, ¿sí? N más 2 menos t más 1, ¿sí? Y luego, y de hecho aquí, este más 1 le voy a poner más 3, ¿sí? Y luego esta cosa debería ser por n más 4 menos t, ¿sí? Es decir, cada vez va subiendo más, va subiendo más, va subiendo más. Eventualmente, ¿sí? Eventualmente esta cosa termina en n más t menos t, ¿sí? ¿Cómo sé que n más t menos t? Pues muy sencillo. Yo sé que la cota superior es n, ¿sí? Sé que desde donde i empieza es n más 2 menos t, pero sé que la cota superior es n. Eso, y de hecho aquí me faltan puntitos, ¿no? Porque no es así de golpe. O sea, es por puntito, 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 por la cosa, ¿sí? Es decir, ahí en medio pueden haber un buen de productos, ¿sí? Pero yo lo que sé es que el último es n más t menos t. Porque justamente n más t menos t, pues el más del t y el menos del t se mueren, y lo que me queda es el n, que es justamente lo que yo dije que era mi cota superior, ¿sí? Pero resulta que el último producto que aparece por allá, ¿sí? El último producto que aparece por allá, el que viene de lo que es el código, es n menos t más 1, ¿sí? N menos t más 1. Y si ustedes lo que hacen es simplemente este producto lo intentan mover por acá, ¿sí? Digamos el n menos t más 1, lo que de hecho aquí me serviría más o menos lo mismo que hice hace ratito. Es decir, en lugar de escribir n menos t más 1, yo lo que escribo es n más 1 menos t, ¿sí? N más 1 menos t, ¿ok? No debería haber ahí ningún inconveniente en que lo único que hice fue reacomodar esos dos, ¿sí? Ahora lo que pueden hacer es este productito que quedó aquí volando, que es el que venía por acá, lo intenten incorporar en la cosita que viene por aquí. Y si se fijan, eso es bastante fácil, porque aquí el patrón es n más 2 menos t, n más 3 menos t, n más 4 menos t, bla, 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 n más t menos t, pero este es n más 1 menos t. Entonces, si lo quieren incorporar a lo que viene por allá, ¿sí? Este debería quedar más o menos por aquí, ¿sí? Debería quedar por aquí, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, fíjense que ahora volviendo a la notación de sumatoria, yo lo que tengo entonces es que R de t, ¿sí? Es igual, digo, a la notación de producto, en este caso, perdón, que el más chiquito, ¿sí? El más chiquito es n más 1 menos t, y el más grande es n, que es exactamente lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Salvo que me haya equivocado en algo, pero no creo, porque salió lo que yo pensaba que iba a salir. Es exactamente lo que yo quería demostrar. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya tenemos demostradas las dos invariantes, ¿sí? Ahora, lo que queremos saber es en qué momento termina el ciclo, ¿sí? Lo mismo de la otra vez, porque en el momento en el que termine el ciclo, o sea, el ciclo puede que no entre, o puede que sí entre, pero acabe. Pero en el momento en el que yo ya estoy acá, es donde ya finalmente regreso el último R que tenía, ¿sí? Y entonces, ¿en qué momento? Y yo creo que voy a tener que copiar el código acá, ¿sí? ¿Sí? El ciclo termina para la, ¿sí? El ciclo termina para la. Fíjense que en este caso lo que digo es que mientras n sea mayor que 0. También puede haber puesto mientras n sea diferente de 0. O sea, cuando ya es 0 se sale, ¿sí? El ciclo termina para la n de t, donde ya finalmente es 0, ¿sí? O sea, para 1 todavía entra. Digo, ese por 1 no le va a hacer gran cosa, pero para n igual a 1, o sea, la de aquí, todavía entra. Ya cuando ya se sale es cuando vale 0, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale n en ese momento? Digo, ¿cuánto vale t en ese momento? ¿Cuál es el valor de t para eso? Y yo sé otra vez por mi
invariante que n de t es igual a n menos t, y que si yo lo que quiero hacer es esta cosa 0, lo que me conviene es decir n menos n. Y entonces aquí lo que me conviene decir es que, bueno, n subíndice de n, donde la n es la original, es igual a n menos n, que es igual a 0. ¿Sí? Es decir, en el momento n, es cuando mi variable n del código se vuelve 0. O dicho de otra forma, dime el valor de n y necesitas entrar n veces para que el ciclo termine. ¿Va? Muy bien. Y entonces, sabiendo en qué momento termina el ciclo, y yo también viendo que en cuanto acabe el ciclo yo ya acabo, yo lo único que tengo que decir es, bueno, y entonces, ¿cuál es el valor de R que me interesa? El valor de R que me interesa es justamente R de N. ¿Sí? O sea, en el momento en el que ya acabó el ciclo, esa es la que devuelvo. Y ahora, usando mi invariante, que resulta que R de T, ¿sí? R de T es igual a I desde N más 1 menos T hasta N, ¿sí? Déjame la copio por acá. ¿Sí? Si yo lo que quiero ahora es R de N, pues esta cosa se vuelve I es igual a N más 1 menos N, ¿sí? Y esta cosa es un producto, ¿sí? Y esta cosa es una N, ¿sí? Y ahora, si el N con el menos N lo quitan y el más lo ignoran porque son más, resulta que justamente lo que tienen es esa cosa, y pues resulta que justamente esa es la definición de n factorial. ¿Sí? Y entonces ya lo acabamos de demostrar. Muy bien. ¿Preguntas o dudas de este ejemplo? ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? Algo complicado, ¿no? En un curso presencial sí les hago examen de eso. O sea, una cosa que ya les había dicho, ¿no? Que en un curso presencial la tarea 1 no es un programa, sino que es teórica. Y en un curso presencial el primer examen no es un programa, sino que es teórico. Pues el primer examen incluiría, en un curso presencial incluiría esto. Ahora, como yo no tengo mucha voluntad de andar calificando PDFs escaneados y toda la cosa, es como yo voy a evaluar más o menos con los temas de aquí, digamos de acá. Más que nada esto, ¿sí? O sea, el primer examen en realidad. Pero, no, Kike, es justamente lo que estoy diciendo. ¿Sí? El primer examen viene más o menos de aquí. Pero pues el tema de correctitud de algoritmos iterativos lo tenemos que ver, y es esta cosa horrible. ¿Sí? Tal vez a alguien le haya gustado. A mí no me gusta. ¿Sí? O sea, yo programo, creo que mi código está bien, lo pruebo, me aseguro de que mi código está bien mentalmente y sigo con mi vida. Pero demostraciones de correctitud yo no hago. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Pues ahí está. Ahora pasemos al tema que debemos empezar hoy. Complejidad de algoritmos iterativos y recursivos. Ok. Entonces, primero voy a retomar. Déjenme lo escribo. Algoritmos iterativos y recursivos. Primero voy a retomar una parte que yo les había comentado. ¿Sí? Básicamente, la cosa que yo les había comentado es que el tiempo de ejecución de un algoritmo, ¿sí?, depende de muchas cosas. ¿Sí? En particular, por ejemplo, depende del compilador que usan, ¿sí?, depende de la arquitectura de la computadora, depende de... Y por ejemplo, aquí en la arquitectura de la computadora depende de un buen de cosas, como cuántos pasos toma una suma, o cuántos ciclos de reloj. O sea, si ya estamos hablando de arquitectura de una computadora, podría darme el lujo de decir cuántos ciclos de reloj toma una suma, cuántos ciclos de reloj toma una multiplicación, ¿sí?,
o cuántos ciclos de reloj, una cosa peor, de reloj toma un acceso a memoria, ¿sí? Y la otra cosa que podría ocurrir, esa es una pregunta, ¿sí? Esa es una pregunta, pero otra pregunta que podrían hacer, bueno, ¿y cuántas sumas hace mi programa? ¿Sí? ¿Cuántas sumas hace mi programa? ¿Cuántas multiplicaciones hace mi programa? ¿Cuántos accesos a memoria hace mi programa? ¿Sí? ¿Demostraciones de correctitud de él? No. Creo que esta que acabamos de hacer es la última demostración de correctitud que vamos a hacer. ¿Sí? Hay más en las notas y vienen resueltas. Y en las notas vienen algunos ejercicios que son un poquito más difíciles que este. Podrían checarlos. ¿Sí? Pero una buena razón por la cual no se usan en la práctica las demostraciones de correctitud, digamos, no para nada que no sea completamente crítico, es porque es un fastidio. ¿Sí? Para artículos de investigación o para aplicaciones militares o algo así, creo que sí las usan. ¿Sí? O sea, cada vez que alguien quiera escribir una función y esa función la quieren usar en alguna aplicación de uso militar, tienen que, obviamente, escribir el código, pero también tienen que demostrar que está bien. ¿Sí? Digamos, aquí les podría dar una pista. Ya se dieron cuenta de que la demostración de correctitud de algoritmos iterativos es un fastidio. ¿Sí? Esa es una buena razón para escribir funciones cortas, funciones que no son muy complicadas, ¿va? Para que para que razonar que el código está bien sea una cosa razonable, ¿sí? O que esté dentro de lo humanamente posible. Muy bien. Entonces, el tiempo de ejecución de un algoritmo depende de mucho, ¿sí? Y nosotros, como no queremos hablar del compilador, no queremos hablar de la arquitectura y entonces no queremos hablar de esto, al menos sí podríamos ponernos a pensar en, bueno, ¿y cuántas sumas hace mi programa exactamente? ¿O cuántas multiplicaciones hace mi programa exactamente? Etc. ¿Sí? Ok. Y entonces lo que voy a hacer para ilustrar el tema de complejidad, ¿sí?, es lo siguiente. Les voy a poner aquí 3 programitas, ¿sí? Y a ver si, sin decirles, a ver si les cachan qué es lo que hace cada código, ¿va? Voy a poner 3 funciones. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a poner int f, int n, int f1, int n. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a poner int r igual a 0, mientras n sea diferente de 0. ¿Sí? Voy a poner r más igual n módulo 2. ¿Sí? N entre igual 2. Y al final, return r. ¿Ok? Esa va a ser una cosa. Y la otra cosa que va a ser lo siguiente. De hecho, este va a ser el F2. ¿Sí? Este va a ser el F2. Int F2. ¿Por qué? Porque el F1 va a ser una cosa un poquito más simple que eso. Entonces déjenmelo como... sería más fácil simplemente ver. Ahí. Entonces va a ser int F2 int n. Y déjenme subir. No tanto. Ahí. Más o menos. Esta va a ser la F2. ¿Sí? Ahora, déjenme aquí poner una F1. Int F1 de int n. ¿Sí? Return n módulo 2. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, déjenme poner la F3. Y déjenme aquí poner, por ejemplo, int F3. Int n. Int r igual a 0. For int t igual a 1 y menor igual a n más i. Y aquí voy a poner r más igual i. Return r. ¿Ok? Vas a hacer en F2. No, Lalo. No. No sé, Omar. ¿Qué onda? Esto es Facebook.
Digo, si crees que estás en Google Meet, creo que estás un poco perdido, Omar. Claramente no es Google Meet, claramente es Facebook. ¿Sí? Google Meet te puedo pasar el link. ¿Sí? Google Meet. Creo que lo puedo escribir directo, ¿no? meet.google.com. Si estás buscando Google Meet, te puedes ir para allá. Vámonos a seguir. No, F2 no voy a hacer recursión, Lalo. Lo voy a dejar así. Muy bien. Pregunta. ¿Qué hace cada código? El primer código debería ser muy simple de ver qué es lo que hace, ¿no? Esta cosa de regresa la paridad de n. ¿Sí? ¿Qué hace el último código? También debería ser bastante sencillo. Regresa la sumatoria de n. ¿Alguien sabe qué hace el código de en medio? ¿Sí? Resulta que este código lo que hace es cuenta la cantidad de bits prendidos de la representación, o en la representación binaria de n. ¿Sí? Eso es lo que hace el código F2. ¿Sí? Me gustaría explicar brevemente cómo funciona, por si no me creen que hace eso. Básicamente lo que estamos haciendo aquí, digamos, primero, ¿cómo funciona la base decimal? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tienen, por ejemplo, 1234? ¿Sí? Y lo dividen entre 10 y no les interesa la parte decimal. ¿Sí? Pues 1234, si les interesara la parte decimal, es bastante obvio lo que debe pasar, ¿no? Lo único que hacen es esa cosita. ¿Y qué pasa cuando dicen, no, pero es que no me interesa la parte decimal? Pues se queda en 123. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dividen otra vez 123 entre 10 e igual no les importa la parte decimal? Se queda en 12. ¿Qué pasa cuando tienen el 12 y lo dividen entre 10? Se quedan en 1. ¿Qué pasa cuando tienen el 1 y lo dividen entre 10 y no les interesa la parte decimal? Se quedan en 0. ¿Sí? Es decir, en base decimal, ¿sí? Base decimal, dividir entre 10 quita el último dígito. ¿Sí? Resulta que la misma idea aplica en las demás bases. Si ustedes quieren base binaria, dividir entre 2 quita el último dígito. ¿Sí? Y entonces lo que va a pasar acá es que imagínense que tienen una n. Por ejemplo, tienen una n que vale 8 más 4 más 1. Entonces 1, 2, eso. En binario, en base binaria. ¿Sí? Que esa cosa es 8 más 4, 12 más 1, 3. Esa cosa vale 3. ¿Sí? Digamos, pueden pensar que tienen muchos bits acá que valen 0. Eso no importa. 1 más 4 más 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con ese codiguito? Resulta que tienen una variable que vale r. ¿Sí? Y que comienza en 0. 0 significa que la voy a poner vacía. Dice, mientras n sea diferente de 0, lo cual es cierto todavía, n módulo 2, ¿sí? Es el residuo de la división entre 2, que de hecho es la paridad de esta cosa, y de hecho el módulo 2 lo que va a darles es únicamente este bit, ¿sí? Entonces, resulta que si ese bit está prendido, lo que están haciendo es sumarle 1 a r. Pero lo que están haciendo cuando hacen el n entre 2 es que lo están dividiendo entre 2, ¿sí? Digamos, aquí ya no me interesa cuánto vale la cosa. Están perdiendo un dígito. Ahora, ¿n es diferente de 0? Sí. Entonces, a r le sumas este bit, pero resulta que vale 0. Entonces no, se queda igual. Y luego hago la división entre 2, lo cual tiene el efecto de perder este 0. ¿N es diferente de 0? Sí. Entonces, a r le sumas este bit. Pues ya aquí ya llevamos otro. Y luego la división entre 2 se chuta este. ¿N es diferente de 0? Sí. Entonces a r le sumas este bit que vale 1 y luego haces la división entre 2 y entonces se quedan así. ¿N es diferente de 0? No, ya es 0. Y entonces esta cosa termina y devuelven un 3. ¿Sí? Este 3 que ustedes devolverían, ¿sí?
Ese 3 que devolverían ante esta entrada es la cantidad de unos que tienen la representación de n. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este algoritmo cuenta la cantidad de bits prendidos en la representación binaria de n. Pregunta. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuántas operaciones aritméticas hacen los códigos? Y vamos a... Sí, aritméticas hacen. Pues, se hacen en el cuerpo del ciclo. Bueno, el cuerpo del ciclo, déjame pensar. No, ¿cuántas hacen los códigos? En general. Aquí en operaciones aritméticas estoy pensando que el más es una operación aritmética, o también el más igual, ¿no? Cuando aplican más o más igual, o más igual es un más uno. Estoy pensando que también estamos hablando de restas, de multiplicaciones, de divisiones y de módulos. ¿Sí? Sí, yo creo que voy a tener que reportar, no, ocultar comentario. No sé si lo puedo banear. Antes se podía banear fácilmente. Déjame ver si lo puedo hacer aquí. Ah, sí, aquí está. Ya. Lo que pasa es que yo soy mod en una página, pero desde que... Yo soy mod en una página, y de hecho de videojuegos, pero desde que cambiaron a la nueva experiencia de páginas y no sé qué cosa, aunque yo soy mod, no puedo moderar, así de plano. Es una cosa muy rara. En fin, volvamos acá. ¿Sí? ¿Cuántas operaciones aritméticas hacen los códigos? Pues yo digo que este código hace una operación aritmética. ¿Sí? Digo, esto tal vez lo debería escribir con letra, pero lo voy a escribir con número. ¿Sí? Una operación. Pregunta, ¿cuántas operaciones aritméticas hace este código? El código del medio. ¿Sí? ¿Cuántas creen? De hecho, hasta puede, si les cuesta un poquito de trabajo, aquí pueden pensar en el peor caso. ¿Sí? Yo digo, ¿sí?, que en el peor, esto claramente no tiene ni mejor ni peor caso, ¿no? Porque es simplemente una operación de acá. Ahora, noten esta cosita. Este n a veces puede terminar, al agarrar aquí puede terminar sumando 1, puede terminar sumando 0. Es decir, resulta que cuando n en binario vale esta cosita, va a acabar más rápido que cuando n en binario vale esta cosita. ¿Sí? Aunque los dos valores de n tengan la misma cantidad de bits prendidos, resulta que este código va a acabar más rápido porque se chuta el bit, se chuta el bit, se chuta el bit, y n ya es 0 y termina el ciclo. Mientras que en el código de acá se chuta el bit pero era 0, se chuta el bit pero era 0, era 0, era 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, pero tardó bastante en acabar. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí va a ser difícil decir exactamente cuántos pasos vamos a terminar, porque depende del valor de n. ¿Sí? Pero podemos decir, en el peor caso, cuántas operaciones aritméticas hará. ¿Sí? Y lo que podemos decir aquí es, suponiendo que n tiene w bits, ¿sí?, entonces, ¿cuántas operaciones se van a terminar haciendo? Se van a terminar haciendo a lo mucho, ¿sí?, a lo mucho 3 por w operaciones. ¿Sí? Aquí el 3 en particular viene de contar esta, viene de contar esta y viene de contar esta. ¿Sí? Entonces, definitivamente, si n tiene w, perdón. No. Lo tengo que volver a poner. Sí. Si n tiene w bits, no puedo hacer más que 3 por w. Suponiendo que n tiene w bits. A lo mucho 3 por w operaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la última función. ¿Sí? ¿Cuántas operaciones aritméticas haremos? Cada vez que yo entre al ciclo voy a hacer esta
y cada vez que yo entre el ciclo también tengo que hacer esta porque es la actualización. Es decir, en cuanto yo hago esta, me voy a la actualización, ¿sí? Y luego ya me voy a la condición, pero cada vez que entre el ciclo tengo que hacer el más igual y el más. Pero ¿cuántas veces voy a iterar? Resulta que depende del valor de n, ¿no? Es decir, aquí lo que vamos a hacer son, y suponiendo que n no es negativa, ¿sí? Lo que vamos a hacer son 2 por n operaciones. ¿Sí? Y entonces yo creo que esta pregunta de ¿cuántas operaciones aritméticas hacen los códigos? En el peor caso, déjame ver si lo puedo subir. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué con eso? Ahora lo que me gustaría, e igual ahorita me voy a bajar, ¿sí? Ahora lo que me gustaría decir es definir una función matemática, ¿sí? Definir una función matemática que va a ser t de n, en este caso lo voy a llamar t de n, ¿sí? T de n, que sea igual a la cantidad de operaciones que hace la función. En este caso, digamos, como tenemos tres funciones, déjame llamar t1 de n, t2 de n, ¿sí? Y t3 de n. ¿Sí? Yo lo que quiero básicamente es que esta función que me acabo de inventar me devuelva esa cosita. Que esta función que me acabo de inventar me devuelva esta cosita. Y que esta función que me acabo de inventar me devuelva esta cosita. ¿Sí? Digamos, la última es bastante fácil, ¿no? Porque la fórmula dice que, bueno, lo que acabamos de decir es que este código hace 2 por n operaciones, entonces t3 de n es 2 por n, ¿sí? De hecho, ese 3, para que no se confunda con que es un 3 que está multiplicando algo así, déjenme, lo hago, lo voy a hacer subiendo, ¿sí? ¿Sí? T3 de n es igual a 2 por n. Ahora, tenemos el de aquí t2 por n, y tenemos acá el de t1 por n. ¿Sí? Entonces, el que yo creo que es más fácil ya lo hicimos. ¿Sí? Tú a mí dame el valor de n, ¿sí? Dame el valor de n y yo te digo cuántas operaciones hace este código, ¿sí? Que son 2n. Ahora, vamos a la primera función, que es la siguiente más fácil, ¿sí? t1 de n. Fíjense en una cosa bien importante. La cantidad de operaciones que este código hace no dependen del valor de n. Este código siempre hace una operación, ¿sí? Noten que en el código el último, ¿sí? En este, noten que la cantidad de operaciones que hace el código sí dependen del valor de n, porque aquí tengo un ciclo, ¿sí? Y depende si n es grande o chico, es la cantidad de operaciones que voy a hacer. Aquí la función de n sí depende del valor de n. ¿Ok? Ahora, en el código de acá, la función de n, la cantidad de operaciones que hace la función no dependen del valor de n. Esta cosa siempre hace una operación. ¿Sí? Una operación. ¿Ok? Y ahora, ¿cuántas operaciones, digamos, en este caso, en el peor caso, hace la de aquí? ¿Sí? Repito que hay n's que acaban más rápido que otras, aunque tengan la misma cantidad de bits, pero en términos generales, ¿cuánta va a ser? Resulta que, noten que yo dije acá que, suponiendo que n tiene w bits, pues entonces esta cosa yo puedo decir, ¿sí? Que va a ser igual a, dije que era 3 por w, 3 por el logaritmo base 2 de, ¿sí? El valor máximo que puede tomar n, ¿sí? Es decir, si n tiene w bits, ¿sí? Si n tiene w bits, hay un caso que acaba muy rápido y hay un caso que definitivamente acaba muy lento. Voy a suponer que n fuera igual a 32, ¿sí? Un caso de w bits que acaba de volada es ese, donde todo tiene 0, ¿sí? Porque el ciclo dice, n no es diferente del centro, se acaba ya, ¿sí? Y por otra parte, hay un caso que
que hace muchas operaciones, que justamente es este. ¿Sí? Digamos, aquí lo que voy a suponer es que, más que en un int, bueno, sí, valor máximo de n sin signo, porque sin signo, ¿sí? O sea, un unsigned int, ¿sí? Porque aquí, pues todos son unos, ¿no? Y este código lo que tiene que hacer es contar este, contar este, contar este, contar este, contar, y va recorriendo, bueno, va matando los dígitos que va contando y tarda bastante, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno puede tomar el logaritmo base 2 del número que está representado aquí y es justamente el valor de W. Bueno, por un pelito es el valor de W. ¿Va? El logaritmo ya lo deben, para ese momento ya lo deben saber emplear muy bien en las operaciones que ocurren durante sus algoritmos. ¿Sí? Ok. Nada más para que me crean en esta parte de por sí. No viene muy bien en matemáticas. ¿Cuál es el logaritmo base 10 de 10? Es 1. ¿Y cuál es el logaritmo base 10 de 100? ¿Sí? Es 2. ¿Y cuál es el logaritmo base 10 de 1000? ¿Sí? Base 10 de 1000. Es 3. Digamos, exactamente no es la cantidad de dígitos, porque el 10 tiene 2 dígitos y el logaritmo me dice 1. El 100 tiene 3 dígitos y el logaritmo me dice 2. Y el 1000 tiene 3 dígitos y el logaritmo, perdón, 4 dígitos y el logaritmo me dice 3. Pero justamente por ahí van, ¿sí? Y algo muy similar ocurre con un entero n que está en binario, que tiene w bits. El logaritmo es el que te va guiando sobre la cantidad de dígitos que tiene. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué con esto? ¿Sí? ¿Qué con esto? Ahora, cuando nosotros, y ya casi terminamos la clase, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de la complejidad de un algoritmo, ¿sí? Déjame lo escribo así. Cuando nosotros hablemos de la complejidad de un algoritmo, generalmente nos interesará contar cuántas operaciones de cierto tipo hacen, ¿sí? En este caso, el ejemplo fue de operaciones aritméticas, ¿sí? La complejidad del algoritmo se mide en términos del tamaño de la entrada del algoritmo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la entrada del algoritmo? ¿Qué es la entrada? Esta es una cosa bien importante, ¿sí? Y con esto termino y seguimos la próxima clase. Pero en todos estos ejemplos, y déjenme, nada más voy a dejar el t de 1 es igual a 1, el t de 1 de n es igual a 1, el t de 2 de n es igual a chunche, y el t3 de n es igual a chunche. En todos estos algoritmos, ¿sí? La entrada de todos los algoritmos es un int, ¿sí? El tamaño de la entrada es el número de bits, ¿sí?, que tiene el int, ¿sí? Aquí una cosa bien importante, de hecho, creo que las que voy a quitar son estas, ¿sí? Creo que las que voy a quitar son estas, y las que voy a no sé qué hice. Y las que voy a conservar son las cuentas a mano, o sea, una operación, ¿sí? Y aquí, suponiendo que n tiene w bits, 3 por w operaciones, y aquí 2 por n operaciones, ¿sí? Aquí lo importante del asunto, y ya me faltan 2 minutitos, es que la entrada de todos los algoritmos es un int, pero la parte en verdad importante es que el tamaño de la entrada de un algoritmo en general, del que sea, bueno, el tamaño de la entrada de un algoritmo en general es el número de bits que tiene la entrada, ¿sí? El número de bits que tiene la entrada. En este caso, como todos los algoritmos tienen como entrada un int, ¿sí?, en este caso el tamaño de la entrada va a ser el número de bits del int, ¿sí?, en este caso.
el tamaño de la entrada en este caso es el número de bits que tiene un int. Ahora, para terminar, este algoritmo se va a decir que tiene complejidad constante porque en realidad no depende de cuántos bits tiene el int, ¿sí? O sea, fíjense que n puede tener 32 bits o 64 bits o 128 bits o los que sean, pero esta cosa es un paso y ya, ¿sí? Ahora, el algoritmo de acá va a tener complejidad lineal porque este algoritmo depende de cuántos bits tiene n. De hecho, aquí lo dice, ¿no? ¿Sí? Cuando n tiene a lo mucho 16 bits, esta cosa puede hacer a lo mucho 16 pasos. Y cuando tiene 32 bits, esa cosa puede hacer a lo mucho 32 pasos. Y si n tiene 64 bits, esa cosa era a lo mucho 128 iteraciones en el ciclo, ¿sí? Y el código de acá tiene complejidad exponencial. ¿Y por qué? Lo platicamos en la próxima clase, ¿va? Digamos, espero que esta parte no les haya causado conflicto. Espero que esta parte no les haya causado conflicto porque dependo linealmente de cuántos bits tiene n. Y la pregunta de aquí es, bueno, ¿y por qué esto es exponencial? Ustedes podrían encontrar la respuesta por sí solos, pero lo vemos en la próxima clase. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Si no, ya nos vamos. Le voy a quitar eso porque parece que fuera factorial, pero no. Déjame ver si hay comentarios acá. Muy bien. Entonces, creo que no hay comentarios. Ya es a 4:1. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿va? Y la próxima clase platicamos el por qué se dice que este algoritmo tiene complejidad exponencial. ¿Sí? Uno pensaría que es complejidad lineal porque es un 2 por n. Pero la cosa es que aquí necesito dar la complejidad en términos del número de bits de la entrada, ¿sí? En fin. Pues bueno, continuamos la próxima clase. Cuídense todos. Hay muchos contagios ahorita. Cuídense mucho y estamos en contacto. Bye.